quería comentaros y compartir con vosotros que esta semana varias personas me preguntaron por el concepto de los hijos de Dios, ¿no? Y me preguntaban un poco en el sentido de que si no somos todos hijos de Dios, ¿qué tiene que ver eso, no? La verdad es que eso fue una especie de subterfugio en un momento dado, ¿no? Porque ese término hijos de Dios viene de hecho del hebreo, ¿no? Bene Elohim, que se traduce realmente como hijos de Dios o hijos de los dioses, ¿no? Y es que los vástagos tempranos de estos encuentros, ¿verdad?, eran los gigantes de leyenda, ¿no? Los que en principio fueron considerados como hijos de Dios. Y hay muchos registros del nacimiento de aquellos híbridos, ¿verdad? Hay numerosos relatos en todo el mundo antiguo, en cada continente siempre aparece por algún lado una raza gigante, ¿no? Así al estilo del Goliat de la Biblia, ¿no? Que de alguna manera pues es una representación simbólica de estas personas. Los americanos nativos tienen muchos relatos de personas de las estrellas que bajan de los cielos para intentar reproducirse como mujeres humanas, ¿no? Y existe hasta un común denominador en las personas que han visitado alguna estructura, ¿no? Y que parece relacionarse con el linaje de la persona invitada, ¿no? Particularmente esos que se remontan a americanos nativos o a indios antiguos, ¿verdad? Los Hopis, por ejemplo, recordaréis, hablan de originarse dentro de la tierra. Y hasta hay un texto etíope, el Kebra Nagast, ¿no? El Nagast para ellos eran los dioses que descendían, que según decían cambiaban de forma, ¿no? Y este es un texto que tiene miles de años de antigüedad y que hace referencia al tamaño enorme de los bebés, ¿verdad?, que eran producidos derivados de las uniones sexuales o genéticas de los humanos y de los dioses, ¿no? Hay alguna referencia que se refiere a las hijas de Caín, con quienes los ángeles para ellos pues eran los extraterrestres de hoy, y que habían concebido con ellas, ¿no? Pero también hay alguna leyenda que dice que eran incapaces de parir sus hijos y que en algunos casos murieron, ¿no? Y describe cómo algunos de estos bebés gigantes fueron entregados y tuvieron que hacer una especie de cesárea para poder sacarles, ¿no? Perdón. Siempre se refieren que al haber abierto los vientres de sus madres no podían sacarlos y entonces salían por los ombligos, ¿no? En el texto hebreo antiguo del libro de Noé y su derivado que fue el libro de Enoc, un parto extraño pues aparece muy bien descrito de un niño no humano que resulta ser Noé de la fama del diluvio, ¿no? Y hay referencias también a esto en los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los registros de la comunidad de los esenios, por ejemplo, en Palestina, hace unos 2000 años, incluían mucho material del libro de Enoc. Y el niño extraño a quien se refería, pues no era otro que el hijo de Lamec, ¿no? Y se dice que es diferente de un ser humano y más parecido, como, no sé, como los ángeles o hijos de los ángeles del cielo, ¿no? Pero el hijo de Lamec, Noé, es descrito como de piel blanca y de cabello rubio, con ojos que hacían que la casa entera brillara como el sol, decían ellos, ¿no? Eran seres de los que dicen hoy que son de Pléyades, ¿no? Porque eran de cabello rubio y ojos azules, con ojos como una especie de láser, ¿no? Una mirada penetrante, y que los convertía en personas misteriosas o dioses, lógicamente, ¿no?
y esto abarca miles de años hasta el día de hoy, ¿no? Presente en muchas culturas, ¿no? Fijaros qué interesante, porque hay un momento en el que Lamec pregunta a su esposa sobre el padre del niño, y entonces dice algo así que la sedación pues era impulsada por los observadores, iba dirigida a los nefilim, ¿no? Y que el corazón estaba preocupado dentro de la persona, de esta madre, debido a este niño que llevaba dentro, ¿no? Pero también hay referencias a esto en el libro de los reyes, el que llamaban Shahnameh, ¿no? La historia legendaria de Irán, que fue completada ya por el año 1000 o 1010 después de Cristo, por el poeta árabe Firdusi, ¿no? Y que describe el parto, pero muy bien descrito, de un bebé llamado Fai, el hijo de un rey que se llamaba Sam. Y otra vez el rey está aquí horrorizado porque, según él, la apariencia que tiene el muchacho pues es horrorosa, ¿no? Porque tenía un cuerpo muy grande y entonces dice que estaba tan limpio como la plata y un cabello súper blanco como el de un anciano, más blanco que el de un anciano, que es todavía un poco grisáceo, ¿no? Decía que era el cabello como la nieve y una cara que la comparaba con el sol. Y bueno, pues decían que si sería un niño de los Devas, ¿no? Pero los observadores, que eran los patriarcas del Antiguo Testamento, decían que los iraníes pues parecían tener una cierta aversión a niños nacidos con las características estas, ¿no? Piel extremadamente blanca, que parecía pues un albino, ¿no? Y claro, no era tanto esto en sí, sino que era el aspecto blanquecino que tenían por completo, ¿no? Es curioso porque en algunos casos los veían como tan raros respecto a ellos que los consideraban monstruos, ¿no? Y bueno, sí, humanos, porque tenían cabeza, tronco, extremidades, pero les consideraban monstruos, era una cosa. Y parece que de estos textos surge también la leyenda de los Nefilim, ¿no? Que tenían el derecho divino de los reyes, decían ellos, ¿no? Que era un derecho de gobernar en virtud del linaje que tenían de familia. Es decir, un sistema que continuó funcionando a medida que se fueron expandiendo por Europa. Incluso el título británico de Sir, de señor, que otorga la reina a sus súbditos seleccionados, viene de una antigua diosa llamada Sir, precisamente, que se relaciona con la diosa de los Anunnaki, de los Ninti, los Ninjarsag, de las tablillas sumerias. Y su marido, Enlil, fue llamado la serpiente espléndida de los ojos brillantes. Fijaros qué interesante. Enki, su hermano, también era conocido como una especie de serpiente, y su emblema eran dos serpientes entrelazadas con el símbolo de su centro del culto en Eridu. Ya os imagináis a lo que se referían cuando utilizaron este símbolo los primeros impulsores de la medicina moderna. Y el símbolo, pues que es conocido hoy como caduceo, pues ha seguido imperturbable hasta el día de hoy. Pero esto viene de las tablillas sumerias, como ya os comenté el otro día también. Y dentro de estas traducciones, pues claro, no se puede certificar que al 100% sean exactas, ¿no? Pero sí lo son en gran medida, ¿no? O sea que parece ser que efectivamente durante mucho tiempo estas primeras colonias que venían del cielo llegaron a intimar y llegaron a mezclarse con las razas que ya había en la Tierra y procrearon, ¿no? Hay una estatuilla que yo he visto hace poco, no la he visto personalmente, pero sí tengo una foto, que es de cobre cananita, ¿no? Y que retrata, perdón,
retrata uno de sus dioses, pues, de aquel tiempo, de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Tiene un cuello alargado, o sea, algunos dirían que es de serpiente, y una cabeza formada, pues, también muy parecido a una cobra, ¿no? Con un tocado como de serpiente. Y durante miles de años, desde que estos linajes andaban por ahí, pues se volvieron cada vez más integrados en la población general y menos físicamente obvios. Pero la estructura genética básica siempre ha permanecido, ¿no? Y todavía sigue, pues, preservándola, ¿no? Desde que los merovingios hicieron el invento de la sangre azul, ahí han continuado, ¿no? Y hay gente, ¿no?, que habla y especula con que si los Anunnakis se hubiesen cruzado con la humanidad hace cientos de miles de años y no tan recientemente, pues el resultado, el segundo cruce, sería una estructura genética que sería seguramente 75% extraterrestre y 25% humana, ¿no? No está esto muy lejos de la realidad, ¿no? Pero bueno, pienso que hubo otro programa de reproducción después de la inundación de Venus, hace aproximadamente 7000 años, ¿no? Y estos linajes posteriores, pues, fueron todavía más explícitos, se podría decir, ¿no? De manera que estos son los hijos de Dios, ¿no? Y la razón también real por esa obsesión con la sangre y el cruce de las familias de sangre azul y sus retoños, ¿no? Y esto también es la razón por la que en los tiempos más tempranos de la historia conocida, los que ellos entendían como herederos de la sangre azul se casaban con sus medio hermanas, ¿verdad?, para que no se perdiese eso, ¿no? Y lo hacían de acuerdo con lo establecido en las tablillas sumerias, ¿no? El gen más importante en esta sucesión siempre deriva de una línea femenina, ¿no? Así que la elección de una compañera sexual femenina siempre ha sido vital, ¿no? Aquí es muy significativo que estos linajes vengan de esa zona de Irán, porque es de esta región de Irán, del Kurdistán, de Armenia o de Turquía y hasta los montes Cáucasos, que estos linajes aparecieron para apoderarse del mundo, ¿no? Hay personas que han comentado que existía un vórtice enorme, una especie de portal interdimensional en los montes Cáucasos, donde los seres que venían de fuera entraban en esta dimensión. Y esto, pues, explicaría muchísimo, lógicamente. Pero el mismo nombre de Irán viene de antes, o sea, viene de Airiana o Airán, que significa la tierra de los arios, es decir, la tierra de los hombres blancos, rubios, ¿no?, y muy altos, ¿no? Y aún hoy, al día de hoy, todavía quedan dos razas distintas ahí en el Kurdistán. La de la piel aceitunada, de una altura mediana, con ojos oscuros, y las personas mucho más altas de piel blanca, que a menudo aparecen con ojos azules. Y si os fijáis bien o buscáis en Google, ya veréis que estos rasgos fueron considerados como una raza superior por los nazis. Y esto era la razón por la cual los nazis conocían la historia y la conexión con estos seres, ¿no? Y así ha ido todo esto funcionando, ¿no?, relacionándose de alguna manera con una dinastía del espacio, ¿no? Y no hay duda, ¿no?, que estos seres del espacio, no todos, pero algunos sí se cruzaron con seres humanos para producir seres híbridos cruzados dentro de la raza blanca. Y de hecho hay muchas personas alrededor del mundo que afirman, pues, que han tenido contacto con seres de otro sitio, ¿no?, y que han tenido incluso hijos con ellos, ¿no? Pero así fueron las cosas. Los reyes de aquella época, de Sumeria, de Egipto y después Israel, siempre fueron ungidos en su coronación con lo que llamaban la grasa del dragón, que era la grasa de un cocodrilo sagrado.
Y el cocodrilo, por ejemplo, en el caso de Egipto, era conocido como un mesé, y de este término viene el otro, Mesías, Mesías, que significa el ungido, ¿no? Y aquí los reyes de la sucesión, pues también en muchos casos eran conocidos como dragones, y los usaban para identificar su clan, ¿no? En sus escudos y todo. Y este simbolismo en su totalidad se relaciona con el conocimiento de que estas familias reales eran los verdaderos linajes de los cruzados con los, vamos a decir, extraterrestres, ¿no? De manera que cuando muchos reinos se unían juntos en batalla, lo que hacían era nombrar a un rey de reyes, ¿no? Y ese era conocido siempre al final como Draco, que significaba el gran dragón, ¿no? Yo que estoy estos días con un proyecto de música celta, ¿no? Pues estoy retomando de nuevo todos estos casos, ¿no? Y efectivamente estos días tenía yo en uno de mis libros el famoso título celta Pendragón, que es una versión de todo esto, ¿no? Y la llamada por ellos kingship o monarquía, en realidad pues nace de la palabra king, que es pariente o pariente de sangre, y kingship es parentesco, es decir, todo eso se volvió inmediatamente con ese proceso de diacronía del lenguaje, se convirtió en kingship, es decir, monarquía. Solo para enfatizar el punto sobre los linajes entre las dos razas o más, ¿no? Y el nombre aquí que los egipcios daban a su mesé, o cocodrilo sagrado, era justo ese, Draco, ¿no? También se hizo esto un símbolo de los egipcios y su sección en Israel, que habían adoptado el nombre de esenios, fue representado como una serpiente marina o Vistea neptunis por los merovingios reales, como os decía antes, y sus descendientes en Francia, ¿no? Así que en realidad son como de la misma tribu, porque si os fijáis bien en la sección de imágenes vais a ver una representación egipcia antigua de un dios sobre la pared del templo en Sácara, ¿no? Que es una figura pues que parece un reptil, o sea, no es humana, ¿no? Y tiene algo que parecen ser alas, ¿no? Pero sí, ellos se referían a estos seres como seres extremadamente rubios, casi blancos, ojos azules, y bueno, hay experiencias a diario de gente que habla de estas cosas, ¿no? Hay que tener esto siempre bien presente, ¿no? Porque estos híbridos, por llamarlos de alguna manera, están muy enquistados aquí en el tejido social, ¿no? Y siempre se refieren a ellos de la misma manera, como altos, como que han visto, caras que brillan como el sol, ojos que son como lámparas ardiendo, sus manos impecables, o sea, no tienen arrugas ni nada, dicen que son más brillantes que la nieve. Y esto también conecta con la descripción antigua de dioses como los que brillan, ¿verdad? Y ciertamente hay mucho más para esta historia que lo que se os ha dicho, ¿no? Y además hay mucho más que está sucediendo y no os estáis dando cuenta, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas razas del espacio que vienen aquí, que operan aquí o alrededor de la Tierra, y son seres que proceden de todas partes, ¿no? Aquí hay mucha manía de decir que es que vienen de Orión o de las Pléyades, pero vienen de todas partes. Están entre muchas otras razas y se llevan bien unos con otros, ¿no? O sea que cuando se habla de estos temas, ¿no? Siempre se refieren a lo mismo, ¿no? Y podéis estar seguros que los ángeles bíblicos pues eran esos los observadores, ¿no? Eran los que daban seguimiento entonces al programa de Ashtar, ¿no? Y ese término, hijo de los dioses o hijos de los dioses, pues aparece traducido, por ejemplo, en el Septuagint, la versión griega del Antiguo Testamento, como ángelos o ángelos, ángeles. Y aquí, pues, esto es de lo que se trata, ¿no?
siempre se decía que eran los más positivos en su actitud hacia la humanidad y no eran aquellos que deseaban dominar y controlar, ¿no? Al final les dieron el título de observadores, o cuidadores, o guardianes, o ángeles, ¿no? Y los últimos terminaron siendo ángeles caídos, porque se supone que si vivían en el cielo y alguien los mandó o vinieron aquí abajo, pues eran ángeles de mala condición porque habían caído, ¿no? Y de ahí surgen las leyendas de el arcángel Miguel lanzando al dragón a la tierra por la batalla final, San Jorge, perdón, San Jorge derrotando al dragón, y que se relaciona con el conflicto de mucho tiempo, ¿no? Entre los blancos, genuinos, buenos y los otros, ¿no? Por eso San Miguel y San Jorge, en la tradición cristiana, son pues antiguos héroes fenicios de la misma región del mundo, ¿no? Donde se instauró el primer programa durante mucho tiempo de convivencia, ¿no? Y en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, hay una conexión clara hecha entre el ser conocido como Satanás y la serpiente o reptil, ¿no? Por eso cuando dice, bueno, perdón, cuando dice aquello de que el dragón grande, o la antigua serpiente que ellos conocían como demonio Satanás, fue expulsado, pues el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y con él todos sus ángeles, ¿no? Y luego hablan de que sí se sujetaron al monstruo, la serpiente esta, que relacionaban con Satanás o el diablo, y que lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo y cerró con llave y luego puso sellos para que no se pudiera seducir a más nadie y hasta que pasasen esos 1000 años, ¿no? Eso se refiere siempre en todas partes. Hay un fragmento también de los rollos del Mar Muerto, donde se hace una descripción, según recuerdo, de un observador que llamaba Belial, que es descrito como el príncipe de la oscuridad y el rey del mal, y se dice que era terrorífico en su apariencia y que cambiaba de semblante, ¿no? Hay uno de los principales grupos angelicales en la tradición hebrea, que son los serafines, que es la adaptación del término original que significa serpientes ardientes. Y los observadores están muy relacionados con este mundo de las serpientes. Las enseñanzas persas también hablan de un ser que describen como la serpiente antigua que tiene 2 pies, ¿no? Todo era serpiente en aquel momento porque también había estructuras en el cielo que eran así alargadas como un puro y para algunos pues era una serpiente que estaba allí, ¿no? En el libro de Enoch aparecen también serpientes que caminan y bueno, todo esto pues al final termina asustando a la gente, ¿no? Entonces imaginaros cuando hay pues una interacción de un ser de otra parte con alguien de aquí y que salen estos bebés gigantes que prácticamente según son paridos salen casi andando, ¿no? Esto lo ilustra muy bien el libro de Enoch, ¿no? Y sí, bueno, estos híbridos eran normales en aquel tiempo, ¿no? En el mito hebreo, los nefilim son descritos como eso, es como Awin, que significa lo mismo, serpientes que reptan por el suelo, ¿no? Y en los rollos del Mar Muerto, Noé es descrito como que se parecía a los hijos de los ángeles caídos del cielo, cuya concepción, pues como ya os he dicho, era debida a los observadores y a los nefilim. En la tradición judía igual, Eva es vista como una especie de madre ancestral de los nefilim y asociada con las palabras hebreas que significan vida y serpiente, porque Eva, por supuesto, pues fue tentada por la serpiente, de acuerdo con el mito del Antiguo Testamento y las otras fuentes. Lo que pasa es que hay giros también en los que la serpiente pues no es la que decían, sino la serpiente pues era otra cosa, ¿no? El miembro viril de alguien que la sedujo, ¿no?
Y bueno, aquí encontramos que entre los observadores, que poco a poco iban revelando secretos a los humanos, ahí aparecía un tal Gatriel, el ángel caído, que fue el que se identificó como el que enamoró a Eva, ¿no? Por esa razón, este libro fue prohibido por la Iglesia Católica Romana, que trató de negar pues la más temprana creencia cristiana en la existencia de ángeles que eran de carne y hueso, o sea, y de ángeles caídos que tenían un cuerpo físico normal y se podían cruzar con humanos. Y era, en cierto modo, para evitar a las masas comprender la verdadera situación. Pero claro, cuando llegan los francmasones que controlan a la Iglesia Católica Romana, pues lógicamente quieren adentrarse en la historia de Enoch e incluso considerarlo en algunos casos como uno de sus fundadores legendarios, porque el mismo nombre, este nombre Enoch, en aquellos idiomas sumerios, significaba iniciado. Por eso el tema de los ángeles caídos, que dan secretos prohibidos a la humanidad, aparece ahí en ese libro de Enoch y por eso es prohibido, ¿no? Y entre ellos está este Azazel que enseñó el arte de la elaboración del metal, y Shemiazak que enseñó las artes mágicas. Y estos relatos crearon muchos héroes posteriores sobre la base de esta historia, ¿no? El más famoso que conocéis todos es el dios griego Prometeo, del que se dice que robó fuego, entendiendo por fuego conocimiento, robó a los dioses y se lo dio a los humanos seleccionados, ¿no? Y hay una estatua de oro de Prometeo, si os dais cuenta que la estatua que está en el Rockefeller Center de Nueva York, porque los Rockefellers son de ese linaje y por lo tanto pues son completamente conscientes del verdadero significado y el trasfondo de la leyenda de Prometeo. Precisamente este observador que se hacía llamar Azazel es el origen de la cabeza de cabra en el ritual satánico, y el término famoso también de chivo expiatorio, pues de acuerdo con este libro de Levítico, hace que los israelitas sacrificasen a dos cabras machos, a dos machos cabríos, y de ahí sale el Yom Kippur, el día del perdón o día de la expiación. De esos dos machos cabríos, dos cabras, uno era ofrecido a Dios y el otro a Azazel. Y el sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de la cabra de Azazel y confesaba los pecados de las personas. Por eso la cabra entonces era llevada al desierto y la arrojaban por un despeñadero. Eso es una costumbre que hay en muchos sitios, empezando por España, ¿no? Que simboliza el ángel caído, ¿no? Por eso Azazel era visto como que estaba atado y encadenado en un desierto y en el abismo, ¿no? Y en la lengua del libro del Apocalipsis, pues dejan entrever que son los malos, ¿no? De ahí viene el tema antiguo del chivo expiatorio. Os digo que se manifestó en una forma como la historia simbólica del propio Jesús. La cabeza de cabra de Azazel, un ángel caído, un reptil, es simbolizada desde entonces por esa estrella de 5 puntas invertida que usa el satanismo, ¿no? Así que, bueno, como veis, esto es toda una historia, ¿no? que nace pues hace ahora pues, casi 450.000 años, ¿no? Que es cuando llegaron aquí esta última hornada, ¿no? de seres alados que venían del espacio, ¿no? Y que dieron lugar pues a estas separaciones que hay hoy en día. Pero bueno, de eso os hablaré en otro momento porque si no se me va el tiempo. Esto es muy interesante, ¿no? Y realmente a mí siempre me motiva mucho y leo sobre ello de vez en cuando para que no se me vaya la memoria de lo que pasó y se vivió en aquel tiempo.